La educación es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Es el motor de la economía, de la sociedad y de la cultura. ¿Cuántos de ustedes son papás? La mayoría, ¿verdad? ¿No es cierto? Es algo que a nosotros nos involucra en el día a día. No estamos hablando aquí de la próxima misión de la NASA, ¿no es cierto? Estamos hablando específicamente de algo que nos preocupa a nosotros en nuestro fuero más íntimo, ¿no es cierto? Que son nuestros hijos. Entonces yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Y esa pregunta es, ¿realmente tenemos todas las mismas oportunidades? No me respondan. Quiero hablarle un poco con las cifras. Lo que les voy a mostrar aquí son los resultados de la última prueba TERCE que se hizo aquí en Latinoamérica y como pueden ver hay una disparidad de resultados entre los distintos países. Si tomamos los países que tienen los mejores resultados, aún así, si ahora los comparamos con otros países del mundo en otras pruebas como la prueba PISA de matemáticas, nos damos cuenta que estamos bastante rezagados. Es decir, no solamente tenemos diferencias entre los países de Latinoamérica, sino además tenemos diferencias con otros países del mundo. Además, si miramos dentro de cada uno de estos países, vemos que tenemos unas brechas muy grandes, ¿no es cierto?, entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad, y también brechas, ¿no es cierto?, entre los ricos y los pobres. Entonces la pregunta que les acabo de hacer tiene una lamentable respuesta. ¿Tenemos todas las mismas oportunidades? Lamentablemente no. La pregunta obvia, ¿no es cierto?, es ¿cómo mejoramos? Y nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tomar la escuela. Aquí tengo una foto de mi hijo Andrés. Y, ¿no es cierto?, trabajamos en mejorar la escuela, ¿no es cierto?, añadiendo una serie de cosas, mejores profesores, ¿no es cierto?, mejores libros, mejor tecnología, mejor infraestructura, laboratorios, deporte. Pero de alguna forma todo eso supone una cosa. Supone que todos nuestros niños son iguales y lo que hace la escuela es lo que hace la diferencia. Sin embargo, cuando trabajamos en mejorar la educación, normalmente nos preocupamos solamente de la escuela y tenemos básicamente lo que está fuera de la escuela es invisible, ¿no es cierto? Está en la oscuridad. Y lo que necesitamos de alguna forma son herramientas que nos permitan ver qué pasa más allá de la escuela, ¿no es cierto? Esta es una linterna que nos permite también entender lo que ocurre fuera de la escuela y cómo eso afecta también la calidad de la educación. Y existen barreras invisibles. Yo le quiero mostrar muy corto el testimonio de un niño en Santiago de Chile, que también tiene que ver con algo que me he encontrado aquí en Bogotá, en Colombia, ¿no es cierto?, que son los trancones, ¿cierto? Algo que ustedes conocen y sufren día a día, ¿no es cierto?, en Colombia. Para un auditor en internet, los trancones son los tacos en Chile, los atochamientos, y les quiero mostrar la historia de Benjamín. Benjamín aprovecha al máximo sus ratos libres, estos no son muchos. Estas 6 horas y media en el colegio en traslado gasta otras 4. Este joven debe cruzar todo Santiago para estudiar. El 2016 ya no fue más a su colegio en Puente Alto, se fue a Santiago Centro al Instituto Nacional. Me siento importante, me siento orgulloso de estar ahí. Papás de Benjamín se sacrifican y lo acompañan en cada uno de los viajes. Para ellos la educación es prioridad. Hacen todos los esfuerzos para tener al primer profesional de la familia. Cualquier niño de su edad, a Benjamín le gustaría salir a jugar fútbol con su papá y su hermano, un sueño que por ahora deberá postergar para poder convertirse en ingeniero. Fue un largo día y cansador también. Y ahora tengo que estudiar como 1 o media hora y ya después de eso me voy a la cama al fin. ¿Qué encarna Benjamín, ¿no es cierto? El sueño de muchas familias de salir de un círculo de la pobreza, ¿no es cierto?, de surgir, de movilidad social, pero ahí hay una barrera invisible, ¿no es cierto?, que Benjamín en este caso no tiene un liceo, una escuela secundaria cerca a la que pueda asistir y tiene que hacer todo este sacrificio diario, ¿no es cierto?, de levantarse temprano y sacrificar de alguna manera su infancia, ¿no es cierto?, en no poder jugar, en no poder tener una buena comunicación con sus padres, no estar con sus amigos, por el hecho de que existen estas barreras que es invisible. Lo que tenemos que hacer es tratar de visibilizar esta barrera, ¿cierto? La pregunta, ¿no es cierto?, evidente es cómo vemos esta barrera. Y aquí entra el Big Data. ¿Cómo podemos decir que funciona el Big Data? Bueno, el Big Data podríamos decir que funciona como los píxeles de una foto, ¿cierto? Son componentes individuales que hacen sentido en la medida que nosotros los juntamos, ¿no es cierto? Y vamos, en el fondo, a través de distintos niveles de granularidad de la información, estudiando, ¿no es cierto?, colocándolo en su justa posición para que nos revelen una historia, una foto. En este caso, por ejemplo, si vamos agregando más información, ¿no es cierto?, y vamos agregando más
resolución, podemos llegar al final a ver la foto de mi hija, ¿no es cierto?, que está aquí también presente, ¿no es cierto? Saludos a mi hija, que está desde Chile viéndome. Y además, podemos aplicar distintos filtros, ¿no es cierto?, que nos permiten ver esta información de distintos modos, ¿cierto? La foto, la información, el contexto, y estos filtros nos permiten ver distintas cosas en la medida que sean de nuestro interés. Y lo que les quiero mostrar aquí es cómo podemos hacer eso a través de mapas. Lo que estoy mostrándoles aquí es un mapa de Santiago. Lo único que quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que aquí, en los colores en el fondo más fríos, los azules, vemos la densidad de población. Y eso significa que aquí los niños que están en edad escolar, ¿no es cierto?, los niños como Benjamín, se encuentran prácticamente todos en la periferia de la ciudad, ¿no es cierto?, en los bordes, en los límites de la ciudad. Si eso lo combinamos con nivel socioeconómico, nos damos cuenta que en la periferia también, en los colores más cálidos, encontramos que están los niveles socioeconómicos más bajos, la gente más pobre. Y por lo tanto, es rápidamente que a través de estos filtros, como les mencionamos, nos damos cuenta de que aquí tenemos, ¿no es cierto?, una combinación de dos elementos. Una gran población de niños en edad escolar que además se encuentra en los sectores periféricos, ¿no es cierto?, más alejados del centro de la ciudad. Y lo que hacemos nosotros con Big Data entonces es combinar estas fotos, combinar estos mapas, y a través de distintas técnicas de inteligencia territorial, el fondo es calcular un potencial de acceso que tienen los niños a educación, no solamente de la capacidad de ir al colegio, sino también de educación de calidad. Y lo que quiero es mostrar una foto de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Santiago con escuelas, no solo el liceo a los que va Benjamín, pero son con escuelas, y lo que vemos aquí es un dibujo terrible, ¿no es cierto?, que nos muestra que prácticamente, ¿no es cierto?, los puntos negros son aquellas escuelas que cumplen un cierto estándar de calidad, ¿no es cierto?, los puntos azules representan aquellos que no lo cumplen, y las áreas, ¿no es cierto?, que esto está pintado como un semáforo, las áreas más cálidas, las áreas rojas, son aquellas que tienen menor acceso. ¿Y qué nos muestra esta foto? Que no se trata de un problema de que no haya colegios, ¿cierto? Ustedes ven que en el sector sur, ¿no es cierto?, en la parte de abajo del mapa, aún hay puntos azules y por lo tanto no es que haya una falta de acceso a los colegios, sino que lamentablemente los colegios que están ahí no cumplen los estándares de calidad y eso significa que existen una especie de zonas, ¿no es cierto?, bolsones geográficos que limitan, ¿no es cierto?, el acceso a las oportunidades que tienen, ¿no es cierto?, nuestros niños. O sea, básicamente existe una geografía de las oportunidades educativas que se ve ahí, ¿no es cierto?, dramáticamente y que por lo tanto hace que, que si tú vives en un cierto sector de la ciudad, tienes restringidas tus capacidades de surgir y tus oportunidades no son las mismas que tiene el resto de la gente. Y eso es algo que no solamente ocurre en Santiago, sino ocurre en otras ciudades, ¿no es cierto?, de Chile, y de alguna forma repite el modelo de las ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto?, que fueron fundadas, se desarrollan los gobiernos locales alrededor, ¿no es cierto?, de la plaza pública, ¿no es cierto?, van creciendo las ciudades, pero los pobres van quedándose en la periferia y sin acceso a servicios, porque cuando la población rica, ¿no es cierto?, se va moviendo y desplazando, los servicios van detrás de ellos, pero no en el caso de la población pobre, ¿no es cierto?, que tiene que muchas veces viajar grandes distancias para acceder no solamente a la educación, sino a otros servicios. Y eso es lo que pide la gente, es lo que pide, en este caso, la madre de Benjamín. Muchos institutos nacionales, el mismo en la comuna de Puente Alto, porque hay niños que se pueden explotar, niños que de estas comunas periféricas que le llaman, pueden salir ingenieros, médicos, abogados. Hay capacidad intelectual, pero nos quedan lejos los buenos colegios. Exactamente lo que nos pide la madre de Benjamín, ¿cierto? Que coloquemos más colegios, más escuelas cerca, ¿no es cierto?, que cumplan su estándar de calidad y que los permitan surgir. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos?, ¿no es cierto? Y las alternativas que nos están acá no son opciones. No podemos escondernos, ¿no es cierto?, y no tratar de manejar este problema. No podemos, ¿no es cierto?, darnos vuelta y dejar que el tiempo lo solucione. Es un problema que tenemos que resolver en forma urgente. Y para eso, estas técnicas de visualización, estos análisis que hacemos a través del Big Data nos permiten mirar nuevamente estas brechas y trabajarlas donde se necesita y en cuánto necesita, porque de forma nos permite definir estándares a los cuales llegar a través ya de políticas públicas, ¿no es cierto?, a través de lo que podría ser un alcalde de una ciudad, lo que podría ser un ministerio de educación, y por lo tanto así revelar algo que es invisible, ¿no es cierto?, visibilizar estas inequidades que afectan a la población, y no solamente se trata de dinero, no se trata solamente de que la persona tenga más plata, más dinero, ¿no es cierto?, sino también romper estos esquemas de segregación que ocurre en las ciudades. Les quiero mostrar este gráfico, que lo único que quiero que entiendan este gráfico es la zona vacía que está en el extremo superior derecho. Este gráfico muestra dos variables, que son la inequidad de un país
y los resultados de la prueba PISA del aprendizaje. Y lo que podemos ver ahí es que existe un gran hueco, ¿no es cierto?, en aquellos países que tienen que corresponde a un lugar de donde hay alta inequidad y con alto nivel de educación. Ese es el salto en el vacío. No podemos mejorar la educación si no mejoramos también la equidad de un país. Y por eso es muy importante, ¿no es cierto?, tener esta herramienta que nos permita visualizar esa inequidad y actuar. No podemos seguir, ¿no es cierto?, en un escenario negro donde no vemos nada, sino nos interesa tener herramientas para poder entender y actuar sobre este problema. Muchas gracias.